Ten fe en nuestro amor, dijo, empacando sus maletas mientras nuestros pequeños dormían plácidamente en la habitación contigua. Si estamos destinados a estar juntos, encontraré el camino de regreso. Esas fueron las últimas palabras que mi esposo pronunció antes de abandonar a nuestra familia para unirse a lo que solo puedo describir como un culto de prohibido tener relaciones. 3 años después, regresaría esperando brazos abiertos, pero me estoy adelantando en la historia. Soy Valentina, y tenía 29 años cuando mi mundo se derrumbó, aunque la historia comienza mucho antes. Santiago y yo éramos novios desde la preparatoria, primeros amores que crecieron hasta formar lo que creía era una relación inquebrantable. Nos casamos hace 6 años y tuvimos 2 hermosos hijos, Emiliano y Sebastián, que ahora tienen 4 y 5 años. Nuestra vida parecía perfecta, incluso estábamos planeando comprar la casa de nuestros sueños, listos para mudarnos de nuestro cómodo departamento a un lugar que nuestros niños pudieran realmente llamar hogar. El cambio llegó sin advertencia, como un tornado en un día despejado. Después de acostar a los niños una noche, Santiago me pidió que nos sentáramos a tener una conversación importante. Mi corazón latía con anticipación, quizá había encontrado la casa perfecta o recibido ese ascenso que tanto esperaba. En su lugar, dijo las palabras que destrozarían nuestra familia: quiero estar soltero y explorar el mundo ahora. Recuerdo haberlo mirado, preguntándome si era alguna broma elaborada. Habíamos estado juntos desde la preparatoria, él fue mi primer todo, y yo el suyo. Nuestra historia de amor era de las que se escriben en libros. ¿Cómo podía decidir de repente que nuestra vida juntos era una carga? Habló en términos filosóficos extraños sobre vivir la vida al máximo y romper las cadenas de las normas sociales. Era como escuchar a un desconocido con el rostro de mi esposo. El hombre que pasaba horas planeando las fiestas de cumpleaños perfectas para nuestros hijos había desaparecido, reemplazado por alguien que soltaba clichés sobre el crecimiento personal y la vida auténtica. En mi desesperación por salvar nuestro matrimonio, sugerí abrir nuestra relación temporalmente. Las palabras sabían a veneno en mi boca, pero estaba dispuesta a soportar cualquier cosa para mantener a nuestra familia unida. Sin embargo, Santiago no estaba interesado en compromisos. Quería un rompimiento total, un divorcio que nos liberara a ambos para vivir auténticamente. Cuando rompí en llanto, su respuesta fue casi cómica en su absurdidad: todo estará bien. Ten fe en nuestro amor. ¿Cómo podía hablar de amor mientras destruía todo lo que habíamos construido juntos? Lo más impactante fue su respuesta cuando le pregunté por nuestros hijos. Su sugerencia: déjalos con alguien en quien confíes y ve a explorar el mundo tú también. Viaja, conoce gente nueva, vive aventuras. Tú también necesitas crecer. No podía creer lo que estaba escuchando. Para mí, tener hijos significaba aceptar la sagrada responsabilidad de criarlos, protegerlos y satisfacer sus necesidades. No simplemente abandonarlos para encontrarte a ti mismo. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo, probablemente porque Santiago no quería nada. Sus padres eran ricos, así que la manutención no fue un problema. Obtuvo derechos de visita pero rara vez los usaba, y cuando lo hacía, insistía en ver a los niños en la casa de sus padres, haciéndome esperar en otra habitación para no enfrentarme. Incluso esas visitas simbólicas cesaron después de un par de meses. Durante 2 meses viví en una niebla de confusión y angustia, intentando entender lo que había sucedido. Entonces llegó la revelación que hizo todo más claro y al mismo tiempo más incomprensible. Mi amiga Camila, que tenía algunos conocidos en común con Santiago, me reveló la verdad. A través de su primo Diego, que frecuentaba los mismos círculos que los nuevos amigos de Santiago, descubrí que mi esposo no solo nos había abandonado por algún vago viaje filosófico, había sido influenciado por un grupo de hombres que se enorgullecían de permanecer perpetuamente solteros y libres. Este grupo, compuesto por 6 o 7 hombres, había hecho un pacto para mantenerse sin ataduras, viendo las relaciones como cadenas que les impedían alcanzar su verdadero potencial. Santiago fue introducido a ellos por un compañero de trabajo que pensó que encajaría bien con estos tipos, a pesar de estar casado y con hijos. ¿Lo más indignante? El primo de Camila se jactó de cómo habían convertido a Santiago, convenciéndolo de deshacerse de su peso muerto, es decir, su esposa e hijos, para poder abrazar plenamente su ideología. Ellos consideraban su abandono de nosotros como un testamento al poder de sus creencias. Camila descubrió esto en una reunión familiar donde Diego, orgullosamente, le mostró una foto grupal.
Cuando reconoció a Santiago entre estos autoproclamados buscadores de libertad, corrió de inmediato a contarme la verdad. Enterarme de la verdadera razón detrás de la partida de Santiago me llenó de una ira que nunca antes había experimentado. Hubiera sido más fácil aceptar si se hubiera enamorado de alguien más o incluso si simplemente se hubiera distanciado de mí. Pero abandonar a su familia para encajar en un grupo de hombres jugando a ser filósofos iluminados era incomprensible. Quise llamarlo, gritarle, hacerle entender la magnitud de su traición. Pero la revelación también me trajo claridad. Esto no se trataba solo de infelicidad o una crisis de mediana edad. Mi esposo había sido tan fácilmente influenciado por la ideología de este grupo que había destruido a su familia para formar parte de su círculo. No había forma de razonar con ese tipo de mentalidad. En lugar de gastar energía en la ira, la canalicé para construir una mejor vida para mis hijos. Trabajé más duro en mi empleo, contraté a una niñera para poder enfocarme en mi carrera mientras me aseguraba de que mis hijos tuvieran el cuidado adecuado, y me aseguré de que cuando estaba en casa, tuvieran toda mi atención. Mis padres intervinieron de manera asombrosa, ofreciéndome apoyo siempre que lo necesitara. Incluso los padres de Santiago trataron de ayudar, aunque mantenían cierta distancia, probablemente avergonzados por las acciones de su hijo. Cumplían fielmente con la manutención, lo cual fue una suerte, ya que Santiago aparentemente estaba ocupado gastando su dinero en viajes exóticos y hoteles de lujo, viviendo la vida, sin ataduras, que tanto deseaba. Durante los siguientes 3 años, reconstruí nuestra vida. Mi carrera floreció, ahora gano el doble de lo que ganaba antes, y mis hijos crecieron como niños dulces y bien ajustados que saben que son amados incondicionalmente. Creamos nuestra propia definición de familia, una que no necesitaba a Santiago para estar completa. Era una tranquila tarde de domingo cuando nuestro pasado tocó la puerta, literalmente. Abrí la puerta y me encontré con Santiago, sosteniendo un enorme ramo de rosas rojas, con lágrimas brillando en sus ojos mientras me sonreía. Habían pasado 3 años desde que salió de nuestras vidas, y ahora aquí estaba, esperando, ¿qué exactamente? No sentí más que puro y absoluto odio. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, le cerré la puerta con tal fuerza que el suelo tembló. Rápidamente llevé a los niños a sus habitaciones, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder no era algo que ellos necesitaran presenciar. La voz de Santiago se filtró a través de la puerta, quejándose de que esa no era la bienvenida que esperaba. Trataba de no llorar, lo podía escuchar en su voz, lo que solo avivó mi enojo. ¿Cómo se atrevía a hacerse la víctima después de todo lo que había hecho? Comenzó a lanzar lo que probablemente pensó era una disculpa sincera, diciendo que quería recuperar su antigua vida. Según él, se había divertido pero se sentía vacío, sin nada más que habitaciones de hotel a las cuales regresar. Confesó que la emoción de viajar y explorar la vida con sus nuevos amigos se había desvanecido después de solo unos meses, pero había tenido demasiado miedo de regresar, sintiéndose obligado a comprometerse con el estilo de vida por el que había sacrificado todo. Cuanto más hablaba, más fuerte crecía mi impulso de abrir la puerta y golpearlo en su cara llena de autocompasión. En lugar de eso, le dije que nos dejara en paz, que no quería verlo ni hablar con él. Pero Santiago, fiel a su estilo, creía que podía hacerme cambiar de opinión continuando con sus súplicas y ruegos desde el otro lado de la puerta. Finalmente, al acercarse la hora de la cena y necesitando atender a los niños, tuve suficiente. Le grité a través de la puerta, ya no somos tu familia. Vete. El silencio que siguió sugirió que mis palabras finalmente habían penetrado su grueso cráneo. Tan pronto como acomodé a los niños con su cena, llamé a mi abogado para documentar lo sucedido y luego contacté a mis padres en busca de apoyo. Me aseguraron que había hecho lo correcto, algo que necesitaba escuchar porque, a pesar de todo, una pequeña parte de mí se sentía culpable por rechazarlo tan duramente. Entonces vino la llamada de Camila que una vez más arrojaría luz sobre las verdaderas motivaciones de Santiago. Su primo Diego se había puesto en contacto con ella con información sobre por qué Santiago realmente había regresado, y no tenía nada que ver con un arrepentimiento genuino o la soledad. Ese mismo día, Santiago había enviado un mensaje al chat grupal de sus amigos, anunciando su intención de regresar con su familia. Mientras que algunos expresaron apoyo, Santiago los había atacado, acusándolos de traición. Resultó que, a lo largo de los años, la mayoría de los miembros del grupo habían abandonado la filosofía de no relaciones. Varios estaban saliendo con alguien, uno incluso estaba comprometido, y Santiago se sentía engañado. Había despotricado sobre cómo él era el único que realmente había sacrificado todo por su supuesta ideología,
mientras que los demás habían seguido con sus vidas. Cuando los otros señalaron que ellos nunca le habían dicho que dejara a su familia, que esa había sido completamente su elección, él les exigió que se disculparan por hacerlo, abandonar a su esposa e hijos. La verdad era clara, Santiago no había regresado porque nos extrañara o lamentara sus decisiones. Había regresado porque, una vez más, quería encajar en el grupo. Ahora que sus amigos se estaban estableciendo, él sentía presión para hacer lo mismo. Así como nos había abandonado para ser parte de su estilo de vida libre, ahora intentaba regresar porque ser el único soltero lo hacía sentir incómodo. Durante los días siguientes, cayó un incómodo silencio. Santiago desapareció, y ni siquiera el primo de Camila pudo rastrear sus movimientos. Santiago había bloqueado a todos del chat grupal después de su arrebato, cortando mi principal fuente de información sobre sus planes. Esto me preocupaba porque sabía que Santiago nunca hacía nada sin discutirlo antes con alguien. Era el tipo de persona que buscaba validación hasta para comprar un par de zapatos. Seguramente no abandonaría su intento de recuperar a su familia sin consultar a alguien. El otro golpe llegó 3 días después, cuando mis suegros llamaron. Querían hablar sobre lo que le había dicho a Santiago durante su intento de reconciliación. Su tono sugería que pensaban que yo era la persona irrazonable en esta situación. La conversación se puso tensa rápidamente cuando me recordaron que habían cumplido fielmente con la manutención de los niños y asegurado que no nos faltara nada, insinuando que eso de algún modo compensaba el abandono de su hijo. La discusión se volvió acalorada. Ellos defendían las acciones de Santiago, mientras yo me negaba a ceder. Cuando sugirieron que no tenía derecho a decir que ya no éramos su familia porque habían cumplido con sus obligaciones financieras, perdí la paciencia. Les recordé que el dinero no hace una familia, la presencia, el amor y el compromiso sí lo hacen. Luego colgué el teléfono. Después de mucho reflexionar y consultar con mis padres y mi abogado, tomé una decisión que ya era tiempo de tomar. Presenté una solicitud para la terminación de los derechos parentales de Santiago. Era algo que debía haber hecho años atrás, cuando dejó de visitar a los niños, pero mejor tarde que nunca. Algunas personas podrían decir que fui demasiado dura, que privé a mis hijos de su padre. Pero, ¿cómo puedes privar a alguien de algo que nunca tuvo realmente? Santiago había estado ausente durante 3 años, y no había garantías de que no volviera a irse cuando surgiera otra ideología emocionante. Mis hijos merecían algo mejor que un padre que los trataba como accesorios opcionales que podía tomar y dejar a su antojo. La batalla en la corte fue intensa. Aunque no logré que se terminaran completamente sus derechos, si obtuvimos una victoria significativa, los derechos de visita de Santiago fueron modificados para requerir supervisión, por mí. Si podía demostrar ante la corte que era capaz de ser un padre constante y responsable, podríamos renegociar el arreglo. Pero, por ahora, eso era lo mejor que podía obtener. Después de la audiencia, Santiago intentó acercarse a mí una vez más. Fue entonces cuando finalmente solté todo lo que había estado reprimiendo. Le dije que sabía perfectamente de su patética necesidad de encajar con sus amigos, que había regresado solo porque ellos habían seguido adelante sin él. Le sugerí que mejor se casara con ellos, porque yo ya estaba harta, y si no fuera por el hecho de que era el padre de mis hijos, ni siquiera reconocería su existencia. La expresión de shock en su rostro y el de sus padres mientras me alejaba con mis hijos fue más satisfactoria de lo que me gustaría admitir. No sé qué nos depara el futuro. Tal vez Santiago finalmente se convierta en el padre que mis hijos merecen. Tal vez ellos nunca tengan que aprender las lecciones importantes de la vida viendo tutoriales en YouTube. Pero hay algo seguro, si alguna vez intenta lastimarlos de la misma manera que me lastimó a mí, enfrentará consecuencias mucho peores que visitas supervisadas. Algunos podrían llamarme amargada o rencorosa. Otros dirán que debía haberle dado una segunda oportunidad por el bien de mis hijos. Pero yo creo que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por tus hijos es enseñarles que está bien poner límites, incluso con la familia. Que está bien exigir respeto y negarte a aceptar menos de lo que mereces. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Le habrías dado otra oportunidad? ¿O habrías mantenido tu posición, como lo hice yo? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría conocer tu perspectiva sobre este viaje que hemos atravesado juntos. Porque al final del día, esta no es solo mi historia. Es una historia sobre elecciones, consecuencias y el valor de reconstruir cuando alguien más destruye tu mundo. Si has pasado por algo similar, recuerda que no estás solo.
Y si estás en medio de una situación así en este momento, no olvides, a veces, la familia que reconstruyes desde las cenizas es más fuerte que la que perdiste. No olvides darle like y suscribirte si esta historia resonó contigo. Tu apoyo significa el mundo para mí.